Lo que tenemos enfrente es un problema muy serio y que lo que esperamos es qué medidas se van a tomar. Ningún tema puede ser tocado si es que no hablamos de la educación, y la deserción escolar en nuestro país está lamentablemente con cifras galopantes. Más de 360.000 niños y adolescentes no reciben educación, que son el presente y el futuro del país. ¿Con quién lo conversamos? Con Paul Neire, especialista en tema educativo, a quien le damos la bienvenida en estos momentos. Paul, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Katiuska, Pedro. Un placer estar con ustedes. Por favor, sobre la base de esta información que estamos compartiendo, ¿cuál es su lectura de esta realidad? ¿Cómo revertirla? A ver, las cifras que se han publicado recientemente por parte del Ministerio de Educación, lo que muestran es lamentablemente un efecto desafortunado, digamos, que se ha venido acumulando y se ha agudizado luego de la pandemia. Porque en su momento autoridades a cargo del Ministerio de Educación previas a este gobierno no implementaron un conjunto de acciones que efectivamente buscaran mitigar el efecto de la deserción y el abandono escolar en nuestro país. Hay múltiples razones que explican, digamos, esta situación que estamos viviendo, pero porque claro, 360.000 es un número bastante alto, pero si comparamos esto respecto a la matrícula de 6.700.000 estudiantes, estamos hablando que el 5% de los estudiantes de la educación pública en el Perú no están en el sistema educativo. No es que ni siquiera se matricularon y abandonaron, sino que la cifra que han mencionado ustedes al inicio del programa de hoy habla de que ni siquiera tienen ningún servicio educativo. O sea, es decir, los hemos perdido básicamente. Y a eso hay que sumarle además el 6.3%, que es la última medición que tenemos del año 2021, de deserción escolar. Es decir, estudiantes que se han matriculado y a lo largo del año escolar abandonaron el colegio. Entonces estamos hablando de que más o menos entre uno y otro, los que no están en el sistema y los que abandonaron el sistema, estás hablando de más o menos el 10% de la población estudiantil en nuestro país, que son 800.000 peruanos. Es un tema muy grave. Y allí la cuestión es cuáles son las acciones que se tienen que echar a andar para poder comenzar a mitigar o a revertir esta situación. Déjeme un instante para poder terminar de dar el panorama a Pedro Katiuska. Y es que si uno piensa en este grupo entre los 3 años de edad y los 18 años de edad, que más o menos es la educación básica regular en el Perú, estamos perdiendo 800.000 estudiantes. Pero sumemos ese número de estudiantes que llegan a la mayoría de edad sin haber culminado la primaria y la secundaria en el Perú. ¿Cuántos peruanos hay en esa situación, en esas condiciones, que el sistema educativo no completó el trabajo con ellos por múltiples razones? En un estudio del año 2016 se ha logrado alcanzar ese número, y en peruanos entre los 18 años de edad, que ya tienen la mayoría, y los 50 años de edad, que es la población económicamente activa, hay 8.800.000 peruanos que no han terminado ni la primaria ni la secundaria. Es decir, no han terminado la escuela. Entonces, el problema no solo es durante el tiempo de edad escolar, sino el stock acumulado de peruanos a los cuales no le hemos cumplido como Estado en darle una educación básica, y que tienen que enfrentar la edad adulta sin las herramientas que te da la educación básica, que es fundamental en el país, en cualquier sistema educativo del mundo. Entonces, lo que tenemos enfrente es un problema muy serio y que lo que esperamos es qué medidas se van a tomar. Y respecto a esa pregunta, Pedro Katiuska, yo planteo un conjunto de acciones. Primero es fortalecer la educación básica alternativa. Así se conoce como la educación que se ofrece a los adultos. A los adultos, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque el número de peruanos que no han terminado la escuela es de 8.800.000, es casi la tercera parte de la población del Perú, y es muy grave. Pero respecto a los cerca de 800.000, sumando los que no están en el sistema y los que han abandonado el sistema, hay una experiencia interesante en Argentina que se dio justamente para mitigar el efecto del abandono escolar en medio de la pandemia. Una vez realizada la pandemia, recordemos que Argentina regresó casi un año antes que nosotros,
y tenía que ver con una modificación de la secundaria y el entregarle una serie de incentivos, tanto monetarios como laborales, a los estudiantes para que regresen a la escuela. Porque ¿qué sucede? Muchos de los jóvenes en edad secundaria que abandonan la escuela o que desertan de la escuela, no tienen un incentivo para regresar a la misma, porque ellos sienten o perciben de que la escuela no les da nada para poder enfrentar la vida. Y se la buscan, ya sea en un trabajo informal, ya sea porque se unen a una pandilla o porque van, digamos, a trabajar con la familia. Al final del día el trabajo termina siendo un imán muy fuerte porque enfrentamos temas de crisis. Entonces, para poder enfrentar esa situación, el Estado peruano tiene que organizarse a través del Ministerio de Educación y proponer un conjunto de incentivos, tanto laborales, que le permitan estudiar y trabajar, porque si tú le propones solo estudiar, probablemente el estudiante no va a aceptar esa nueva realidad. ¿Por qué? Porque cuando trabaja, gana su dinero, ayuda a su familia, ayuda a su hermana, ayuda a su hermano, para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo. Entonces tienes que tener un equilibrio, un incentivo para que él estudie, entre comillas, como si fuera pagarle una beca para que estudie y vuelva a la escuela, y darle además un giro para que este estudiante vea una utilidad de la escuela secundaria, que lo prepare para una profesión, que lo prepare para una labor, que lo prepare para poder enfrentar la vida adulta, premunido, digamos, de un oficio que finalmente él descubra en la escuela de que que algo puede sacar de ella. Porque si le pedimos a estos estudiantes que ya abandonaron la escuela o que la han desertado y decirle vas a ir a estudiar matemática, vas a ir a estudiar lengua y literatura, no hay una atractividad, digamos, para poderlos recuperar. Y ese tipo de acciones tenemos que ver cómo atender este problema. Porque al final del día, el desarrollo de un país se construye sobre los hombros de las personas y sus capacidades que la han adquirido en el proceso formativo de una educación. Y tenemos esta situación que es bastante grave, ¿no? Señor Neira, por favor, a ver, nos quedamos en la época de la pandemia, donde fue muy grande la deserción escolar y donde fuimos uno de los últimos países, por no decir el último, que regresó a clases en comparación de los hermanos países aquí en América Latina y en el mundo. Esa cifra ha aumentado. ¿Qué se ha hecho por ello? Porque hemos tenido muchos ministros de educación desde la pandemia, más de 10 seguramente. Bueno, es cierto lo que dices, Katiuska, o sea, de alguna manera este incremento, digamos, del abandono, porque recordemos que en la pandemia las cifras que se manejaban desde el Ministerio de Educación era que habían abandonado la escuela 120.000, 125.000 estudiantes. Hoy en día estamos viendo casi triplicado ese número a 60.000, ¿no? Yo creo que lo que tú preguntas, hay un debilitamiento de las gestiones anteriores, porque hemos tenido muchos ministros de educación que no han tenido muy poco tiempo en el cargo, ha habido mucho cambio y eso ha generado una inestabilidad en la capacidad institucional del ministerio de sostener políticas, porque la cabeza cambia de manera muy a menudo, digamos, por decir de una forma elegante. Respecto a eso, lo que tenemos que apostar como país es pedirle al gobierno, al Ejecutivo, que sostenga más tiempo al ministro, que le dé una estabilidad a las decisiones. La actual administración tiene una ventaja, que es que es una persona que tiene mucha experiencia en el sector de educación, fue viceministra, fue directora de educación básica regular por casi 7 años, entonces conoce a la estructura por dentro, el funcionamiento de la escuela a lo largo y ancho de todo el país. Es una persona que ha mantenido un track record, digamos, de gestión pública impecable y debería mantenerse en términos de que ella sostenga estas políticas. Pero la otra cara de la moneda es que esta misma administración que la lidera la ministra actual tiene que pelear, y uso esa palabra específicamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder conseguir los recursos adecuados que le permitan echar a andar este tipo de políticas para mitigar el efecto de un abandono y una deserción que nos pueden golpear mucho, porque el día de mañana estos peruanos que no culminan la escuela van a engrosar ya sea o la pobreza o la clase media emergente y no van a tener las herramientas para poder enfrentar las exigencias
de lo que aparentemente vamos a vivir unos años bastante complejos en el país. Sin embargo, Entonces, cuánto influye, por ejemplo, el aspecto de la precariedad de la infraestructura? ¿Cuánto impacta esto? Porque, por ejemplo, si hablamos en zonas rurales, en muchos pueblos, centropoblados, no existe una escuela grande, solamente existe una escuela unidocente, donde el profesor es director, es el portero, es el barredor, es el docente, es el auxiliar, es el secretario, es todo. Solamente hay una persona que pernocta en el pueblo, es una sola aula, están todos los grados y muchas veces no hay la infraestructura ni siquiera en una escuela unidocente. ¿Cuánto impacta esta brecha de infraestructura en la educación de nuestro país dentro de este universo bastante grave de deserción escolar? Pedro, impacta mucho. Sobre todo, digamos, esta precariedad se ve claramente en el tipo de escuelas que tú muy bien has descrito y que tienen una serie de carencias bastante altas, digamos, y llega a ser más o menos este tipo de escuelas que son las unidocentes o multigrados en el Perú y que están desparramadas literalmente en el ámbito rural y atienden particularmente a la primaria, porque no existen escuelas multigrado unidocente en la secundaria, eso hay que decirlo. Pero estamos hablando de cerca de 21.000, 22.000 colegios en el Perú que tienen estas características y que atienden probablemente a la población más vulnerable del país. ¿Por qué? Porque reúnen un conjunto de características. Es decir, no solo la infraestructura es precaria, sino que al peruano niño que atiende tiene condiciones de vulnerabilidad, como pobreza, como nutrición y como bajos resultados de aprendizaje medidos a través de las evaluaciones que hay en el país. Pero gran parte de la matrícula en el Perú está en las grandes escuelas. O sea, este grupo de escuelas, que si bien son un montón, son, como te digo, 21.000, 22.000, no hay que olvidarlos ni soslayarlos, pero en términos de matrícula, Pedro, entre el 75 y 80% de la matrícula está puesta en colegios que tienen más de 100 estudiantes para arriba. Y allí es donde sí hay espacios para justamente hacer acciones de mitigación de la deserción y el abandono, porque recordemos que el fenómeno del abandono y la deserción en el Perú es un fenómeno de pasar de la primaria a la secundaria, donde hay una caída importante de estudiantes que no van a la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque implica trasladarse mucho tiempo, sobre todo en el ámbito rural, y en la secundaria en particular, entre segundo y tercero de secundaria, ya conocemos el fenómeno, es donde se cae la deserción y el abandono, o sea, donde aumenta el pico de abandono y deserción escolar. Y sobre todo eso sucede en la escuela urbana o periurbana de las grandes ciudades del país. Entonces, sí tiene un efecto la precariedad de la infraestructura, pero también tiene un efecto, digamos, muy, muy centrado en la secundaria. Y ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos de tal forma de hacer, si cabe la palabra, más atractiva la secundaria para que estos estudiantes que tienen, que lo jala, digamos, a abandonar la escuela, el no abandonarla. Y mecanismos como los que mencionábamos hace un instante podrían ser muy útiles porque han funcionado Claro, que en estudiar sea una países opción, cercanos ¿no? al nuestro, ¿no? Claro, exactamente. que la educación sea Ahora, una opción para ellos. ¿Y cuánto puede hacer el Congreso, por favor, señor Neira, ya un poco para ir cerrando? Porque lo que se conoce es que hay un proyecto de ley que busca implementar 4 nuevos cursos, ¿no?, en materia económica. Entonces, ¿cuánto más podría hacer este Congreso que entiendo yo que en la historia tiene una gran cantidad de profesores en los curules? Sí, exactamente. A ver, respecto a la ley que mencionas, que ya ha sido aprobada y ha sido, digamos, comunicada por parte del Ministerio de Educación, que están haciendo el proceso de incorporar estos 4 nuevos contenidos a las áreas, porque recordemos que en el Perú no hay cursos, lo que hay es áreas de aprendizaje. Entonces están en un proceso de encontrar curricularmente cómo incorporar todos los requerimientos que han salido del legislativo. Y sí es interesante porque
exigen, o sea, ya hay un conjunto de desarrollos actualmente en el currículum, pero se están, digamos, entiendo por el comunicado del Ministerio de Educación, se están enriqueciendo a partir del pedido del legislativo, y es que la idea es que hagan que estos contenidos y estas competencias sean más cercanas al estudiante, de tal forma de que él vea la utilidad de estudiar economía familiar, de presupuesto, plan de vida, a saber de temas de contabilidad, de derecho del consumidor, de finanzas, para poder tomar decisiones que al final del día no hagan de que nuestros conciudadanos terminen endeudados porque no han podido distinguir que cuando tienen una tarjeta de crédito que te ofrece un 180% en el pago del endeudamiento, al final del día terminas viviendo para la tarjeta de crédito. Eso es un tema de educación financiera y sí me parece consistente y coherente solicitar de que eso suceda. Sin embargo, hay un factor adicional que yo quisiera poner en la mesa, Katiuska, Pedro, y es el tema socioemocional. Uno de los grandes temas que está sucediendo, lo estamos viendo de manera más regular y más pavorosa, digamos. Hace escasamente 2 días ha fallecido un niño en un colegio en el centro de la ciudad de nuestro país, producto que ha sido golpeado a partir de la violencia que sucede en los salones de clase y en los pasillos de los colegios, y es porque no hay una presencia, digamos, adecuada, correcta, de psicólogos educativos o que ayuden a un sustento. Exactamente, porque acuérdate que hay un tema, allí hay una ley en el Perú que obliga a que cada institución educativa tenga un psicólogo. El problema está que no lo estamos cumpliendo, y de alguna manera, digamos, la decisión actual del Colegio de Psicólogos en el Perú de no permitir de que estudiantes de universidades que tienen una oferta híbrida de formación, que tiene la parte virtual y la parte presencial, puedan ser colegiados, me parece que es un absurdo porque estamos viendo una crisis a nivel de socioemocional que viene necesidades de un tratamiento más profundo desde las escuelas para manejar los hechos de violencia física, verbal, psicológica, que tiene que ver más con temas de género y de sexo, digamos, en nuestro país, en las escuelas. No se entiende esta posición del Colegio de Psicólogos que está diciendo a los estudiantes que vengan de universidades licenciadas que tengan esta relación distinta a la que yo propongo, que además lo propone la SUNEDU, pero el colegio se ha puesto en franca rebeldía contra la SUNEDU. No se entiende, sobre todo para entender, porque mucho de lo que sucede en la secundaria, y ya lo estudiamos, que es la violencia, es la segunda razón por la cual los estudiantes abandonan la escuela. Y ahí hay que apuntalar en la parte claro, preventiva, la parte emocional, psicológica, que lamentablemente no hay una estrategia clara de cómo revertir ese escenario que nos está mencionando. Paul Neira, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias por su explicación. Gracias, buenas noches. Bien, buenas noches.